Bienvenidos. En este video trataremos sobre las diferentes gráficas que nos proporciona RStudio. R dispone de múltiples funciones diseñadas para la representación gráfica de datos. Existen gráficos de alto nivel que generan gráficos completos, mientras que los de bajo nivel limitan añadir elementos a un gráfico existente. Específicamente trataremos sobre gráficos ranking o de categoría. Gráfico circular bar plot. Representa la magnitud con que se expresa el resultado del análisis de un todo, por medio del estudio de sus cualidades, características o atributos propios sobre el objeto de investigación. Este gráfico se usa principalmente para representar frecuencias, porcentajes o proporciones. Se suele usar con variables cualitativas. Gráfica con spider o radar. La gráfica de radar, también conocida como diagrama de araña, es una herramienta muy útil para mostrar visualmente los gaps entre el estado actual y el estado ideal. Se puede usar para representar categorías importantes de desempeño. Gráfico Lollipop Plot. Es una parcela de piruleta. Es básicamente un diagrama de barras, donde la barra se transforma en una línea y un punto. Muestra la relación entre una variable numérica y una variable categórica. Específicamente, vamos a realizar un gráfico de versión horizontal, como pueden ver en la gráfica. Bueno, ahora pasamos a R. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un gráfico tipo Spider con ayuda de la biblioteca FMSB. Si no la tenemos, se la instala con el comando install, pero en este caso yo la tengo, entonces simplemente lo activo con library. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un data frame con, no sé, con ciertos datos para poder realizar el gráfico. En este caso, entonces, comenzamos fijando una semilla, set de 1 en números enteros. Entonces, nuestra variable se va a llamar df. Va a ser un data frame con números del 10 y 8 en la columna y con números del 0 al 8. Es una matriz que también con números del 0 al 10 en este caso y con 8. Y el número de columnas 1. Entonces ejecutamos cómo se vería nuestra matriz. La matriz se va a ver de la siguiente forma. 3 filas por 8 columnas. Ahora cambiamos el nombre de las columnas con la función, la función callNames. Entonces ponemos past, va a ir, ¿cómo va a ir? Variable con números del 1 al 8. Ejecutamos, entonces ahora nuestras columnas se van a llamar variables 1, 2, 3 y así. Entonces, lo primero que va a hacer es crear un gráfico de una variable. En este caso, de una variable con la función redChart. Entonces, para la función redChart, primero escribimos df, el nombre de nuestro conjunto de datos, CGLT, en este caso va a ser igual a 1, el color va a ser igual a 1. ¿Qué es esto? CGLT es el tipo de línea que va a tener al fondo. CGCold, mientras va a ser el color de esta. Un CGCold LW va a ser la línea de la variable. Esto, o sea, con el gráfico yo les voy a ir indicando de mejor manera. Entonces, ejecutamos. ¿Cómo se vería? Este se ve así, variable 1. Este es el gráfico de las redes, donde tiene la mayor afluencia, el número mayor. 8 va desde 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así. Por ejemplo, en la variable 1 tenemos 10 y 8 y así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, si nosotros modificamos CGLT1, ¿qué es lo que se va a hacer? Va a modificar el tipo de línea del grid. ¿Qué es el grid? La parte oscura, la de acá abajo, las líneas de abajo, las grises en este caso. Si le ponemos el número 2, por ejemplo, van a cambiar a líneas entrecortadas y así con diferentes tipos de líneas. Ahora, ¿qué hacemos con, por ejemplo, la función, aquí el gray es el color? Simplemente cambiamos el color, en este caso ponemos blue y se cambia el color. Ya está, y así. Entonces, CGLWD, mientras que es el ancho de las líneas. ¿Cómo es esto del ancho? El ancho va a cambiar, digamos, tenemos 1, hacia 2 van a ser más gruesas. Es igual como nosotros queramos que se vea el gráfico. Ahora, pcol. Pcol es el color de la línea de la variable, ya no es de la línea del fondo, sino de la línea de la variable. Vamos a poner esto en 1 para que se vea mejor.
Entonces, este está en color 5, un azul celeste, en color 9, un negro y así. El PLW es el ancho de la línea. Entonces, digamos, le ponemos un 3, es más gruesa. Un 5, por ejemplo, se la ve más gruesa. Y PLTY es el tipo de la línea, lo mismo que pasaba arriba. Una línea entrecortada, seguida y así. En este caso es una línea entrecortada, podemos hacer que sea aún más entrecortada y así. A la vez de que podemos hacer todo esto, también podemos utilizar otro tipo de funciones para que se vea más, para una mejor visualización. En este caso podemos hacer un gráfico con color, con esta función de aquí. Lo único ¿qué es lo diferente? Lo único que aumenta es este de aquí, PF-Color. ¿Qué va a hacer? Va a sombrear el área de dentro con los colores que nosotros pongamos. Entonces ejecutamos y ya está. El resto es lo mismo. Esta es simplemente el color del área que va a quedar acá adentro. También podemos utilizar la función pDensity dentro del gráfico y la función Pangle para sombrear las líneas, digamos, crear una línea así y ya. Entonces, ¿cómo quedaría el código? Tendremos un código de la siguiente manera. Lo mismo, df, quality, call, gray, pl, pero aquí es donde cambia, density y pangle. La densidad vamos a ejecutar primero. La densidad de las líneas nos va a mostrar cuántas líneas tenemos, o sea, vamos a ver, si le ponemos 50 nos va a mostrar bastantísimas líneas, casi se vuelve negro. Mientras que si le ponemos un 20, menos, y si le ponemos un 1, solo una línea. Mientras que el P-angle es el ángulo en el que van a ir las líneas. En este caso está en 90, una línea recta verticalmente. Si queremos una línea horizontalmente, un 0. Si queremos una línea inclinada a los 45 grados, a los 45 grados. Y así. Ahora vamos a hacer un gráfico con 3 variables. Vamos a crear un data frame o sea, para hacer primero el gráfico de las 3 variables. Con este. Es similar a lo que hicimos la anterior, en la primera base de datos, set df y cambiamos los nombres de las variables con var y así. Entonces df, ¿cómo se vería? Aquí falta un paréntesis. Listo. df2, ¿cómo se verá? De la siguiente manera. Si se ve bien. Entonces, ahora escribimos redchart df2. Hasta ahí es lo mismo, no cambia. Pero después de esto tenemos que, digamos, ponerle igual, esto igual, esto igual. En colores ya cambia. Porque ya tenemos, o sea, necesitamos de más colores. Entonces, hasta ahí estaría ya nuestro gráfico. Entonces, ahora les voy a indicar lo mismo que hicimos anterior. ¿Cómo son? Pegalte sigue siendo las líneas del fondo, las líneas grises en este caso, el color de las líneas del fondo, del grid, el color para cada línea. Ya necesitamos un color para cada línea. En este caso tenemos 3 variables, entonces son 3 colores, que es el 2, el 3 y el 4. También el ancho para cada línea con P2 y PLT1 es el tipo de línea, pero de las líneas de estas de acá. También podríamos, digamos, poner 1, 2, 1, 2, no, 3, porque hay 3 y cada una tiene su propia línea. Y así. Es simplemente seguir jugando con los números para como hacer mejor, o sea, para como nosotros mejor nos acomodemos. Entonces, también podemos colorear el área de dentro, o sea, dentro del texto. ¿Cómo lo haríamos? Para colorear el área, digamos, así como hicimos la anterior, pero cada una con diferente. Primero necesitamos crear un vector. Un vector que contenga los 3 diferentes colores de las áreas. En este caso, mi vector se va a llamar área. Va a ser área, y va a tener los siguientes colores. Los siguientes colores. El primero, el segundo y el tercero. Ejecutamos, lo tenemos. Entonces, escribimos lo mismo que el anterior.
con la única diferencia que ahora aumenta pfcall y vamos a poner es igual a Arias. Entonces tenemos, y ya está. Dentro podemos hacerle zoom para que se vea mejor. Vamos a abrir. Y ahí se ven como las áreas están sombreadas dentro de cada uno. También podemos añadir una leyenda con el nombre de las variables. Que es la leyenda, es el nombre, entonces va a decir a qué se refiere esta red de azul, esta red roja y esta red verde. Entonces, con variables, para esto utilizamos la función legend. Entonces, ¿cómo escribimos? Legend, ahí abrimos paréntesis. Primero vamos a poner dónde queremos ver. En este caso, arriba a la derecha, top right. Esto puede ir cambiando, left right, top left, sería arriba a la izquierda. Down, center, esto según nosotros queramos hacerlo. Es ya cuestión de nosotros ir jugando con la fórmula y ir viendo. Entonces ponemos legend es igual a pest bty. Esto igual ya les voy a ir explicando después como, o sea, a qué se refiere con cada una de estas. Lo que a tomar en cuenta es que si nosotros, digamos, ejecutamos ya esta de aquí, esta leyenda, nos pone aquí. Pero si nosotros hacemos un cambio aquí dentro, se volverá a ejecutar la leyenda sobre el gráfico. Entonces tenemos que eliminarlo y volverlo a crear. O sea, no eliminarlo, sino volver a ejecutar el gráfico de arriba solo y de ahí volver a ejecutar la leyenda. Sabiendo esta, vamos a ir. ¿Qué es legend igual? Pues va a ser el nombre de los datos. En este caso vamos a poner grupo 1 hasta el 3. El grupo 1 será el rojo, la red roja, el grupo 2 será la red celeste y el grupo 3 será la red azul. Esto podemos cambiarle, en vez de grupo podemos poner variable y ya está, es lo que les decía, se ejecuta sobre. Entonces tenemos que borrar, o sea que ejecutar de nuevo el gráfico y ahí está, variable 1. Vamos a dejarle en grupo nomás, porque si no está muy grande y no se ve bien. Listo. El BTY. ¿Qué es BTY? Es el tipo de caja de la leyenda. Digamos en N se elimina. Dentro de, digamos, este de aquí está dentro de un cuadradito. En este caso con N eliminamos ese cuadradito. Pero si le ponemos, por ejemplo, una F, se pone de nuevo el cuadradito y así hay diferentes tipos. Vamos a dejarlo en N para que se vea mejor. Entonces, PCH, ¿qué es? Es el símbolo de aquí, este símbolo que tenemos aquí. Este circulito. Pueden ser, no sé, rectángulos, cuadrados, triángulos, entre muchas otras figuras. En este caso vamos a poner de un 15 y vamos a ver qué figura nos sale. Eliminamos de arriba y nos salen unos cuadrados. Ya está. El áreas, es el color de las áreas. Como ya teníamos el vector de las áreas, simplemente lo ejecutamos. O sea, nos va a decir a qué color pertenece cada leyenda. Entonces, ahora, este es el texto, el color del texto. En este caso trabajamos con gris 25, pero podemos ponerle blue. Volvería azul, blue. Ya se volvería azul. Y este pet.sex, ¿qué es? Es el tamaño de los símbolos. En este caso está con un tamaño 1. Pero si le ponemos un tamaño, no sé, de 5, las áreas serán más grandes. Si le ponemos un tamaño de 1, pasa a ser pequeño. Ejecutamos la parte de arriba primero y así. Entonces así esto sería de ir jugando con las funciones y con los números para elegir el gráfico que más se adapta a nuestras necesidades. Muchas gracias por su atención. Seguiremos con el gráfico Lollipop o gráfico de piruleta versión horizontal. Para esto vamos a crear un vector con diferentes carreras de la universidad, 26 en total, y las colocaremos en la variable carreras. La ejecutamos y se muestra en la consola. A continuación vamos a crear un vector promedio general donde se harán cada una de las notas por carrera. Colocamos el nombre de la variable y a este le vamos a asignar la función sample que permite crear valores aleatorios, en este caso entre un rango de 15 a 20. Serán 26 valores en total. Replace igualado al true nos permite crear valores aleatorios repetidos.
Lo ejecutamos y en consola se pueden ver cada uno de estos valores aleatorios. Estas dos variables las colocaremos dentro de un data frame. Para poder visualizarlo, ejecutaremos la línea 14. Y aquí podemos ver la variable carrera y promedio general en un solo data frame. Para el gráfico usaremos ggplot, ya cargada en la librería, más coreflip. ggplot permite declarar el marco de datos que usaremos para crear el gráfico, en este caso, informe de F. AES permite dar algunas estéticas a la gráfica. En este caso, colocaremos las variables en sus respectivos ejes de coordenada. Lo ejecutamos. Aquí podemos ver el plano con las respectivas variables, pero las variables categóricas se ven muy amontonadas. Y como necesitamos un gráfico de versión horizontal, vamos a usar la función coreflip. Lo que hace coreflip es voltear los ejes de coordenada, donde apreciamos que la variable categórica ahora estará en sentido horizontal y la variable numérica en sentido vertical. Usaremos la geometría segment que traza una línea recta entre los puntos X y Y. Al código anterior le agregamos geom_segment y dentro del paréntesis colocaremos sus respectivos elementos. AES tendrá las variables en los correspondientes ejes de coordenada. Xn y Yn son parámetros obligatorios para crear la línea recta. Sin este no es posible crear la línea. Si lo ejecutamos nos resulta un gráfico así. Y aquí podemos ver la línea de segmento que se ha creado entre el eje X y el eje Y. El elemento LWD lo que permite es crear el grosor que queremos de la línea de segmento. Podemos cambiar este número a un 2 y al ejecutarlo tendremos una gráfica con una línea más gruesa. Lo que haremos ahora será usar geom_point para crear un diagrama de dispersión. Para esto al código anterior le agregaremos geom_point y dentro del paréntesis colocaremos sus elementos. En AES los ejes de coordenada. Al geom_point le agregaremos un color, en este caso he elegido el color 45. El tamaño del punto será de 7. Alfa sirve para colocar un nivel de transparencia al punto, en este caso 0,7. Lo ejecutamos y la gráfica que se nos presenta es esta. Como vemos, el gráfico de puntos está un poco transparente, por lo que le habíamos colocado el alfa. Aquí hemos agregado otro color para que puedan ver lo transparente que se vuelve el diagrama de dispersión. Si colocamos un número mayor en el alfa, el gráfico de dispersión se volverá más oscuro. Y aquí podemos apreciar que el gráfico ya no tiene la misma transparencia de antes. Para agregar etiqueta a los gráficos usaremos geom_text.
del código anterior agregamos geomtext y dentro de paréntesis sus elementos. Label será el parámetro de la variable con los datos que queremos que aparezca en la etiqueta de nuestro gráfico. En este caso, la variable numérica promedio general. El color, escogeremos un color negro y el tamaño del texto 4. Para esto hemos acomodado los colores del gráfico de dispersión. Lo ejecutamos. Y como podemos ver en el gráfico de dispersión se encuentra cada uno de los valores del promedio general con respecto a la carrera. Finalmente vamos a usar Labs. Labs se usa para colocar algunas etiquetas en torno a todo el gráfico. Agregamos la función Labs. Dentro del paréntesis cambiaremos los nombres a los ejes y colocaremos un título al gráfico. Algo que debo agregar es que para este último resultado presentaremos la gráfica de puntos con un color por cada una de las carreras. Este está dentro de la estética AES. Cuando está fuera de la estética AES, el color para todas las carreras era uno solo. Pero en este caso, haremos un color por carrera. Sigamos con la función Labs. Para el eje X agregaremos carreras universitarias y para el eje Y lo cambiaremos a promedio general. El título del gráfico será Gráfico de piruleta promedio general de calificación según carrera. Ahora vamos a ejecutar el último código. En el gráfico final ya podemos ver el diagrama de dispersión con un color por cada carrera, el título y los cambios que hicimos en los ejes. En este caso yo les voy a explicar el gráfico circular bar plot. Como podemos ver, este gráfico nos ayuda a representar gráficamente frecuencias, porcentajes y proporciones. Lo primero que vamos a realizar, vamos a crear un conjunto de datos. Aquí, como podemos ver, ya tengo nuestro código, pero les voy a ir explicando cada una de estas funciones. El data sería una variable, asignamos el data frame. ¿Ya qué significa data frame? Data frame nos ayuda a representar cada una de nuestras variables en una tabla. La siguiente que sería individual, una variable que sería pass, igual entre comillas mister, ya que el mister queremos que tenga una secuencia desde el 1 hasta el 60 con una separación que sería ser, que separa caracteres. Group es una variable igual que queremos con esta función que vamos a hacer, que significa rep. Rep nos ayuda a duplicar valores. Como podemos ver aquí, que queremos que nos duplique la letra A 10 veces, la letra B 30 veces, la letra C 14, la letra D 6 veces. Igual aquí una variable valued igual sample. El sample nos ayuda a tomar una muestra de un tamaño específico. Aquí utilizamos la sec, que es una secuencia que queremos desde 10 hasta 100, de 60. Replace. Replace nos ayuda a reemplazar valores indicados dados de una lista. Y views, que sería para visualizar nuestra base de datos. Corremos nuestro código. Aquí tenemos nuestra base de datos que creamos como la variable individual, la variable group y la variable valued de una secuencia de 1 hasta 60. Como pueden ser desde el 1 hasta 60. Bien, una variable de 1 a 60 con mister que queríamos que se dupliquen igual las letras, las de. Como sabíamos que la letra D queríamos que se duplique 6 veces, sería aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente con las letras que les expliqué. Bueno, continuamos con nuestro código y aquí, como podemos ver aquí,
vamos a realizar, que sería establecer un número de barras vacías para agregar al final de cada grupo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí utilizamos de VBAR una variable. Asignamos 3. To add igual asignamos un data frame que nos ayuda a representar el data frame en una tabla a cada una de nuestras variables. Matrix. Esta función nos ayuda a crear una matriz a partir de un conjunto de datos. ADVAR, que sería nuestra variable por neve levels. Esta función nos ayuda a devolver el número de niveles que tiene un argumento. De nuestra base DAT escogemos la variable group y neocol. Neocol nos ayuda a devolver el número de columnas de nuestra variable que sería data, de nuestra base que sería data. Columnase, esta función nos ayuda a recuperar o establecer las columnas o filas, que sería en este caso de nuestra variable toIdit, de columnase data. toIdit, seleccionamos nuestra variable group y rev. Como les expliqué, rev nos ayuda a duplicar valores. Con la función levels, levels nos ayuda a proporcionar un ascenso de atributos de niveles de una variable. El data, seleccionamos group y h es igual a empty var de nuestra variable. Igual aquí sería data, asignamos data arrange de group. ¿Qué significa arrange esta función? Arrange esta función ordena el número de filas en un marco de datos de los valores de un grupo de datos, que sería entre paréntesis group, nuestra variable. Y dat, seleccionamos el id con una secuencia que queremos desde 1 de NoArray. El NoArray nos ayuda a devolver el número de filas o columnas, en este caso queremos de nuestra base. Gracias. Bueno, vamos a obtener aquí el nombre y la posición de cada etiqueta. Aquí tenemos el Lambda Data. El Lambda Data es un etiquetado de datos. Bueno, en la siguiente línea tenemos lo que es el Number of Bar y el NoGrom. Bueno, ¿qué es el NoGrom? El NoGrom es una función que nos permite devolver un número de filas o columnas presentes en X y que hacen lo mismo al tratar de un vector, de una matriz, de una columna, incluso de un vector de una longitud, ya sea 0. En la siguiente línea tenemos lo que es el angle de 90 menos 360. Esto por el Lambda Data del ID menos 0,5. Sobre el número del on-bar. Aquí, ¿qué es el 0,5? Esta es la letra que debe tener el ángulo del centro de las barras. Aquí en la siguiente línea tenemos el Lambda Data Use y la función Eiffel. La función Eiffel, ¿qué es la función Eiffel? La función aquí devuelve un valor con la misma forma de un texto, rellena con elementos seleccionados entre sí y no dependen de un elemento de texto, ya sea verdadero o falso. Aquí tenemos, por decir, el angle del 90,1,0. Aquí tenemos el Lambda Data Angle y la función Eiffel, entre paréntesis el angle, menos 90, el angle más 180, angle. Aquí en la siguiente línea le voy a explicar este código que vamos a preparar un marco de datos para las líneas de base. Aquí tenemos la base data de la base data del porcentaje, el group by del grupo. Y aquí tenemos la función summarize. Esta función, ¿qué quiere decir la función summarize? Aquí esta función crea un nuevo marco de datos para tener uno más filas combinadas de variables agrupadas. Si no hay variables de agrupación, tendrá una sola salida. Bueno, voy a continuar con el código. Aquí tenemos lo que es el star igual al min del ID y
end igual al máximo de la id menos el empty var. Por decir, en la función min, aquí la función min y la función max devuelve los máximos y mínimos, ya sean regulares o paralelos de los valores de entrada. Aquí tenemos el row-side. Esta función quiere decir que permite calcular un marco de datos de una fila a la vez. Este es más útil cuando no existe una función vectorial. Aquí tenemos lo que es el mutate. Esta función quiere decir agrega nuevas variables y conserva la existente. Y la nueva variable le sobrescribe a las variables existentes del mismo nombre. La variable se puede eliminar estableciendo un valor nulo. Aquí tenemos también la función tile. ¿Qué quiere decir esta función? Esta función es o se puede utilizar para agregar etiquetas a un gráfico de tipo carácter o expresión. Aquí tenemos y concluimos con el min, la función min. La función min quiere decir, es una función genérica para la media aritmética. Y terminamos con el star y el fin. Esto es para preparar un marco de datos. Ahora vamos por lo último, que es para preparar un marco de datos para una cuadrícula. ¿Qué quiere decir? O escalas. Aquí tenemos el green data y el base data. Aquí en la siguiente línea tenemos lo que es el green data, el green data, el noncron, la función noncron por el green data. Aquí le ponemos otra vez la función noncron y el green data es de menos 1 y más 1. ¿Qué quiere decir el menos 1 y más 1? Este menos 1 y más 1 es ¿cómo les explico? Son barras de una extrema derecha de una extrema derecha con un valor de 1 y una extrema izquierda con un valor también de 1. Acá abajo tenemos el green data star y el green data star, pero aquí con menos 1 y el green data con otro green data aquí entre paréntesis menos 1 y cerramos la base. Bueno, aquí le ejecutamos. Como podemos ver, ya tenemos lo que primero sacamos, lo que era aquí vamos a poner el nombre, lo que es el nombre y la posición de cada etiqueta. Aquí ya sea individual, en grupo y evalúa y el ID. Aquí ahora tenemos lo que era vamos a preparar un marco de datos para las líneas base. Como podemos ver, aquí ya están. Y por último, aquí vamos a preparar un marco de datos para una cuadrícula de escalas. Como podemos ver aquí nos da. Continuando con nuestra elaboración de diagrama de barra circular, procedemos a elaborar nuestro gráfico, en el cual a P asignamos el paquete ggplot, que previamente lo tenemos que instalar en el programa de RStudio. Luego, data utilizamos para que cargue los conjuntos de datos específicos, y luego ICE, que significa que las asignaciones estáticas describen cómo las variables de los datos se asignan a las propiedades visuales. Y vemos que a X le asignamos as factor y a Y le asignamos valores, mientras que a la fila le asignamos los grupos. Luego utilizamos geonvar, que significa que hace que la altura de las barras sea proporcional al número de casos que esté en dicha base de datos. En la cual podemos observar que utilizamos la función AES, que significaba que las asignaciones estáticas describan cómo las variables de los datos asignan las propiedades visuales. Luego a Y asignamos valores y a fil los grupos. Además, podemos observar de que agregamos un valor en 100, 75, 50 y 25, una línea. Lo hago al principio para hacer que las tramas sur estén separadas. Utilizamos geomSegment, que significa que dibuja una línea recta entre los puntos X y Y. Luego, data igual a grid data, que ya lo hicimos previamente. La es indicando que a X
es Y es igual a 80, en el segundo caso sería 60, en el cuarto 40 y en el último 20. Ya, en el eje de las X sería stat y la Y es igual a 80, la Y sería 60, en el tercer caso 40 y en el cuarto 20. En las cuatro funciones observamos que ponemos el color que sea igual a verde y luego el ángulo sea igual a 1. Y la talla o el tamaño del gráfico o de la barra le asignamos que sea de 0,3. Ya, continuando con nuestra elaboración, podemos observar que agregamos texto que muestre el valor de cada línea que pusimos en los valores de 100, 75, 50 y 25. Ya. En el cual utilizamos la función annotate o annotate, que significa que esta función agrega geomas a una gráfica, pero a diferencia de la función geom típica, las propiedades de los geomas no se mapean a partir de las variables de un marco de datos, sino que se pasan como vectores. ¿Ya? Luego le ponemos un texto y X le representamos que se repita el máximo de data de hasta 4. Ya. Y le ponemos un vector que se contiene de 20, 40, 60 y 80. Labels, que significa las etiquetas, le ponemos los valores que pusimos en el vector de Y, que sería 20, 40, 60, 80. Asignamos que el color sea verde, el tamaño sea 3 y el ángulo sea igual a 0. Ya. Además, podemos ver que utilizamos font face, que sería que el perfil delantero sea igual a blonde. Ya. Luego utilizamos otra vez la función geonbar, que significaba que hace que la altura de la barra sea proporcional al número de casos en todo el grupo. Y vemos que a X le asignamos as vector y a Y los valores, asignando los grupos igual a filas. Ya, stat lo identificamos con el nombre identifique y alfa igual a 0.5. En la línea Y le ponemos a menos 0,100 y a hasta 120 y de minimal. Luego utilizamos el emposinum igual a none, as y le asignamos coordenadas polares. Luego geomtext. Luego geosegment, utilizamos geotext, que previamente ya lo hicimos, y le ponemos que se grafique o se visualice el gráfico de barra circular. Y ya para que se nos muestre en pantalla, seleccionamos todo el código que realizamos previamente y lo corremos. Lo cual podemos ver que no presenta ningún error en nuestra consola. Y al lado derecho podemos ver que se nos presenta el gráfico. Para hacerlo más grande, aplicamos en zoom y se nos abre una pantalla externa, en la cual podemos hacerle más grande y se nos muestran los gráficos de las barras. Podemos ver que empieza en el conjunto 1 en parte superior y va en horario, o sea, en horas de las manecillas del reloj, hasta terminar en el conjunto 60. Podemos ver que son 4 segmentos A, B, C y D, en el cual previamente ya los separamos. Y cada uno está con un color diferente. Gracias. Esa sería la elaboración de un gráfico de diagrama de barras circular.